¿Por qué los indios siempre tenemos que recibir las miserias? La diversidad dentro de los propios pueblos indígenas en México es enorme. No hay dos Méxicos, hay muchos Méxicos. No podemos, los dueños originarios de estas tierras, seguir viviendo en el sótano de esta casa que se llama México. Es un poder político que tenemos que darle a los pueblos originarios. De lo contrario no se va a poder. Es muy difícil definir a qué corresponde lo indígena y dónde colocamos las fronteras. Efectivamente, si preguntamos por quién habla lengua indígena, pues tenemos un conjunto de mexicanos que así lo declaran, y luego cuando se pregunta por cultura o por costumbres, pues el conjunto es más grande. Y cuando esta pregunta se lleva a la conformación de los hogares, pues ahí resulta que ya algo así como el 40% de la población mexicana resulta que tiene un componente indígena como parte de su filiación identitaria o su identificación. Estamos en todas partes, vivimos en todo el país, ¿no? A lo mejor no nos están visibilizando, pero estamos presentes en los medios urbanos, en el medio rural indígena, pero en el medio urbano están presentes. Todos hablamos de que ellos son las primeras personas que habitaron antes de la colonización, pero realmente queda en el discurso. En México yo creo que nos ha costado mucho aceptar que estas fronteras entre lo indígena y lo no indígena, de hecho, son mucho más permeables de lo que queremos aceptar, y que mucho de lo que consideramos como orgullosamente mexicano, de hecho, es orgullosamente indígena. Son pueblos originarios que han estado aquí desde antes de la formación del Estado Nacional, y en esa medida, hoy en día, ¿no? Desde, hace ya varias décadas, pues están reivindicando derechos. Cuando se erige este país, este estado, en 1824, los pueblos indígenas son excluidos en la conformación de las estructuras jurídicas, políticas y económicas de México. Bueno, el artículo 2 constitucional del país señala que la nación mexicana está basada en los pueblos originarios, pero desgraciadamente el Estado mexicano no ha hecho efectivo este tema constitucional. En términos generales, la proporción de la población indígena en la realidad mexicana es alta. Sin embargo, si lo tenemos que describir tal vez con dos palabras, tendríamos que decir que hay una exclusión marcada de procesos de toma de decisiones político-económicas y sociales, y hay una marginalización desde el punto de vista social y económico muy marcada. Es que a pesar de que hace 200 años se dijo que había independencia en estos países, en realidad, como lo dijo el doctor Rodolfo Stavenhagen o como lo ha sostenido don Pablo González Casanova, nuestros pueblos siguieron viviendo en una especie de colonialismo interno. Dentro de estos procesos de discriminación que se dan, vía la educación, vía el discurso político, vía todas estas influencias que nos llegan externamente, pues generalmente son cosas que no son para revalorar ni fortalecer, digamos, la identidad interna de la comunidad, sino que son para como crear las condiciones, por ejemplo, a través del discurso de la pobreza, hacer que la gente se sienta entonces ignorante, pobre, marginada, y entonces necesita del progreso y del proyecto y de la visión externa para poder salir de su condición de marginación, ¿no? Y los pueblos indígenas ligamos cultura, tradiciones a pobreza.
pensamos que lo que nos tiene en la pobreza es nuestra cultura, y no es cierto. Lo que nos tiene en la pobreza es la discriminación que ejerce el Estado hacia los pueblos indios en materia presupuestal. Es todavía que los tenemos en un total olvido en todos los sentidos, partiendo desde el tema de la escasez en sus servicios vitales que ellos necesitan. Son comunidades que al día de hoy no tienen forma de acceder al agua, déjate a un lado ya el drenaje, o sea, es al agua, es a la electrificación. Hay pueblos que no tienen luz, falta de escuelas, de profesores, es decir, estamos partiendo de un contexto en lo que lo básico no existe. Un distintivo de estas poblaciones, pues sí, es el grado alto de marginación, sobre todo especialmente en sus regiones, ¿no? Y falta de acceso a la educación, a garantías de salud, y hoy en día, pues en un contexto atravesado por una tremenda violencia que afecta especialmente a estas regiones. Y si bien en los últimos 30, 35 años ha habido mejoras o ha habido un esfuerzo sustancial en cambiar esta situación en lo formal, cambiando leyes que limitan la discriminación, que hablan expresamente de la inclusión de la población indígena, eso es en papel y no tanto en la realidad. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. Cuarta declaración de la Selva Lacandón. Se constituye el Frente Zapatista de Liberación Nacional, una fuerza... Este reconocimiento, sin embargo, fue limitado y después vino el movimiento zapatista del 94, que cimbró al Estado y a la sociedad, y fue en el año 2002 donde se hizo, 2001, disculpen, donde se hizo un cambio constitucional importante, que de alguna manera fue producto de toda esta movilización indígena y que sin embargo, digamos, el movimiento indígena, después del zapatismo, llegaron a acuerdos con el gobierno federal, los llamados Acuerdos San Andrés, ¿no? Que establecieron una serie de compromisos con el Estado, pero que finalmente en la legislación lo que se vino a reconocer fue una versión limitada de estos derechos que se estaban abogando por los pueblos indígenas, que implicaban la libre determinación, la autonomía. Antes del 2001, es más, no antes, hace algún par de meses todavía, algunos ministerios públicos decían, es que tú como autoridad indígena no puedes conocer delitos graves, tú solamente puedes conocer delitos no graves. Cuando se trata de delitos graves ya no es tu competencia, es mi competencia. Pero hemos caminado también en ese proceso para fortalecer a las autoridades de las comunidades, en decir, es que tú sí tienes atribuciones y facultades para impartir justicia. Y allá los que imparten justicia en la ciudad lo tienen que entender. Si bien esto es un avance, esto tampoco refleja la complejidad jurídica que vivimos en México, que tiene que ver con las instituciones propias de justicia y de gobierno de los pueblos indígenas, que existen en México como en Bolivia, como en Ecuador, como en todos los países donde hay pueblos indígenas, y que son instituciones jurídicas pues, que habían sido negadas, ¿no? Que habían sido subordinadas, clandestinizadas, y que con las reformas legales de alguna manera se abrió el espacio a su reconocimiento. Y una de las demandas centrales del movimiento indígena hoy día es, por un lado, este necesario reconocimiento en la Constitución Federal de nuestros derechos colectivos, tal como fueron acordados en los diálogos de San Andrés y tal como ha sido establecido en el derecho internacional. Esa es una demanda fundamental. Y la otra demanda fundamental es cómo creamos los mecanismos, cómo creamos las formas para que en efecto haya una representación y participación política de los pueblos indígenas en las instancias de debate y decisión a nivel de las entidades federativas, pero sobre todo a nivel de la federación. Sin partidos políticos, sin nada, sin una dirigencia, porque no hay dirigentes. Las de Michoacán, de las costumbres y leyes tradicionales de los pueblos indígenas. ¡Sí, protesto! Erróneamente, en 1994, cuando fue el levantamiento indígena en Chiapas, la gente pensó
que cuando se hablaba de autonomía se pensaba fracturar al Estado mexicano. Por un lado, los mestizos y por el otro lado, los indígenas. Erróneamente digo porque no fue así, no es así, ¿no? Sino más bien lo que se pretendía era que se respetara las formas de organización de las comunidades. Y sacamos adelante una reforma constitucional un poco incompleta. No se reconoce la plena autonomía de los pueblos indígenas. Hay toda esta confusión de que el reconocer la autonomía significa crear estados nacionales dentro de un estado nacional, ¿no? Pero esa no es la autonomía indígena, no es la misma autonomía indígena que buscamos, la que la ONU entiende como estado nacional. Lo que buscamos es reconocimiento a nuestras culturas, tradiciones, sistemas normativos, nuestros cargos, ¿no? Es lo que nosotros queremos como autonomía. Los pueblos originarios tienen el sistema de cargos desde siempre, desde hace 3,000 años. En Oaxaca hay alrededor de 570 municipios, es de hecho la entidad con el mayor número de municipios a escala nacional. Bueno, de estos 570 municipios, 417 son municipios indígenas. Y son municipios indígenas no solo por su componente poblacional, sino por la forma en que se toman las decisiones. Tienen sus propias formas de dirigirse en lo político, en lo administrativo, digamos, son los famosos usos y costumbres que hay en las comunidades. Tenemos que entender que es una realidad plural en donde están los pueblos indígenas con una gran vitalidad y que están ofreciendo respuestas en el campo de la justicia, en el campo de lo político, de las elecciones, de las formas de elegir autoridades, en el campo de enfrentar a las mafias del narcotráfico. En este contexto se prohibió la presencia y la participación de los partidos políticos. Hay un proceso que está creciendo a nivel nacional en donde se está reconociendo la presencia y sobre todo la participación de nuestros pueblos y nuestras comunidades en este nivel de gobierno. Y ahí, por ejemplo, tenemos casos de justicia indígena, regional, desde una perspectiva integral que involucra temas de seguridad, como en el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, que es una institución de los pueblos indígenas pluriétnica, involucra a pueblos nazabi, que son mixtecos, a pueblos mepa, tlapanecos, y a pueblos mestizos en el estado de Guerrero, que desde el 1995 construyeron un sistema de rondas de seguridad ante la tremenda violencia que vivían y también de justicia comunitaria regional, que articuló sus estructuras comunitarias, ¿no?, de justicia con una estructura regional. Esto significó que sí hubo una especie de reconocimiento y de fortalecimiento de autoridades comunitarias. Lo que pasa es que la realidad en la que viven los pueblos indígenas y sus estructuras de organización comunitaria y política rebasan las leyes. Ese es el tema. Entonces, rebasan las leyes porque lo que se les reconoce no es suficiente. El gran pendiente que tenemos a nivel de Oaxaca, a nivel de las entidades federativas, a nivel nacional, es cómo posibilitamos la representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión, ya sea estatales o federales, pero como entes colectivos. No ha habido por parte del Estado mexicano un reconocimiento completo, total, hacia estas personas, y por lo mismo no hay cuotas para que ellos puedan realmente tener espacios de participación política en los partidos, pero también en las administraciones públicas. Si buscas un cambio, ¿no?, y quieres que tu voz sea escuchada, tienes que encontrar las vías para hacerlo, ¿no? ¿Y cómo incides? Si te mantienes al margen, ¿no?, y si no empiezas también a flexibilizar. Es un proceso de reflexión también interno de las propias comunidades, ¿no? Pero el problema es que los pueblos originarios no tienen esa representación, porque casi no les dan la oportunidad de participar, no llegan a ocupar cargos. Incluso las direcciones de atención a los pueblos indígenas siguen ocupadas por gente que no es indígena.
Pocos son los partidos políticos que realmente tienen de una manera clara el mecanismo o en su agenda el tema indígena, ¿no? Es normalmente, y lo decimos nosotros mucho, es tema de campaña. Hoy en día en los procesos electorales es un botín las comunidades indígenas, porque se pelean ellos, ¿no? A ver quién es el que debe de entrar, quién es el que debe de hacer el mejor trabajo, quién es el que va a obtener más votos. Se hizo una redistritación del país de tal manera que surgen distritos electorales indígenas donde los que encabezan deberían de ser indígenas. Pero con eso de que hoy hay hombres que se declararon trans para tener una candidatura de mujer, pues es posible que alguien se declare indígena. Más fácil. ¿No? No siéndolo. Que hay hermanos y hermanas indígenas que han tenido puestos de representación popular, lo han hecho a título individual y al final del día se han dejado someter por los intereses de los partidos políticos que los han puesto en ese lugar. De repente, sí he visto políticos de origen indígena que se conducen corruptos, que no piensan en el bien colectivo, que piensan en sí mismos. O sea, no somos muy distintos. Lo importante es que tengamos una institución política nueva, que es un Senado Nacional de Pueblos Originarios. Eso ya llevamos años promoviéndolo, hay muchos que han escrito sobre ello. La Constitución debe permitirlo. Uno de los grandes problemas que viven los pueblos es el acoso sobre su territorio, por la demanda de recursos naturales. Hasta ahorita no hay un precedente en donde se haya logrado con éxito una consulta cuando se trata de recursos naturales. Los intereses económicos no quisieran que los indígenas tuvieran estos derechos. Ellos quisieran lucrar con los recursos naturales de los pueblos indígenas a cambio de dádivas. Que hoy en día hay más de 40 concesiones mineras autorizadas a través de la Secretaría de Economía sin que se haya tomado en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas para el otorgamiento de tal concesión. Muchos de estos reclamos que están haciendo los pueblos indígenas tienen que ver con que no se les consulta. Lamentablemente no tenemos referentes en México en donde haya habido una consulta exitosa. Pues están allí atravesadas por intereses de actores legales, ilegales y transnacionales. Entonces, junto con las minas, viene, ¿no?, la incidencia del negocio ilegal, del narcotráfico y de la violencia. En nuestro mundo, en nuestra cosmovisión indígena, el recurso natural no es materia simplemente, sino es algo que tiene vida, que tiene sentimientos, y que si uno como persona no respeta, pierden vida y pierden esencia. Mantienen vivo el planeta. Son los que mejor cuidan los recursos naturales. Gracias a ellos respiramos aquí en Alemania y en muchos otros países, porque son los que mejor cuidan este proceso, porque pues tienen a la madre tierra como tal, como una madre, y tratan de usufructuar o aprovechar los recursos naturales en forma sustentable. Tampoco es tan cierto este romanticismo de que protegemos la madre tierra. No es cierto, se vende, se madrea, se explota, o sea, hay cosas como idílicas que, bueno, para el discurso suenan bien, pero yo las conozco en mi pueblo, yo sé cómo nos conducimos. ¿Por qué estamos frente a pueblos inmensamente ricos, pero al mismo tiempo por qué hay tanta pobreza y marginación? Y la única respuesta es que ha habido una exclusión estructural. Pareciera como si estuviéramos hablando de épocas anteriores, de hace muchos años, que estamos repitiendo esa explotación tan tremenda en donde se cambiaban las piedras por las riquezas, ¿no? Sigo pensando que es educación, que es inversión, que los pueblos indígenas, por ejemplo, pueden ser socios de los grandes proyectos de generación de energía. Si el Estado les podría dar los créditos, asistencia técnica, instalar los molinos, porque el recurso natural que es el viento ellos lo tienen, ¿no? Y el Estado compromete a comprar esa energía. Entonces no habría manera de que quebrara el negocio. El elemento
fundamental de nuestro trabajo, no solo en América Latina, sino yo diría en el mundo, incluyendo nuestro trabajo en Alemania, es que entendemos la democracia no solo como una forma de gobierno, sino también como una forma de vida. Y para que eso suceda, los ciudadanos tienen que conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes en un sistema democrático, y eso no es parte del ADN del ciudadano o de las personas, es un proceso de aprendizaje permanente. Hay que aprender cómo funcionar en democracia. La diversidad cultural de este país es mucha, eso te ofrece muchas soluciones, muchas posibilidades, y es bueno que se vayan abriendo esos dos espacios, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar para mostrarnos a nosotros mismos del valor y de la importancia que tenemos nosotros pues frente de todos, ¿no? Recuperando mucho del conocimiento y para darnos como fuerza, ¿no? Adquirí muchos conocimientos, herramientas, aprendí a revalorarme como una persona originaria de un pueblo, hablo con orgullo mi lengua y pues estoy replicando lo que he aprendido en el proyecto Participa. Incidir en el conocimiento y la capacidad de esos ciudadanos o de grupos marginalizados como los indígenas para que puedan participar, y tratamos de incidir en las instituciones para que se abran a ese diálogo, escuchen cuáles son las realidades, las necesidades y las posibilidades de estos ciudadanos, no para vender un producto, sino para que haya un proceso de diálogo genuino, para que en el mundo indígena haya un acceso a el mundo político donde se toman las decisiones que al final influyen en el destino de este país. Y luego lo del programa Participa, lo del diplomado, pues ahí adquirí nuevas herramientas también como para entrar y como para poder participar en las cuestiones políticas de mi comunidad. Las cuestiones políticas como son las asambleas. Mi padre ahorita me ve como un ejemplo hacia mis demás hermanas y siempre me apoya en todas mis decisiones, que si estoy en la casa, o sea, siempre a veces me informa de las cosas que hay que, por ejemplo, estoy acá en la ciudad, ¿no? Y ellos tienen que tomar una decisión en el pueblo y me lo consultan, o sea, me lo plantean y, o sea, sabemos ahorita dialogar más que nada eso. De hecho, eso es lo que me da como fuerza y como fe de que también se pueden cambiar otras cosas, que si yo pude con mi vida, claro que se puede hacer con otras personas. Que uno de los sueños que tenemos es llegar al reconocimiento total como indígenas que somos en nuestros derechos. Nadie puede votar por nosotros. Nosotros no somos no somos un actor político directo, sino somos un actor que creo que ha demostrado a lo largo de años o de décadas de ser un actor confiable en esto, de que vamos a jugar limpio con ambos o con las partes con las cuales interactuamos, de que no estamos aquí para vender un producto, sino estamos aquí para tratar de fomentar soluciones genuinas, mexicanas, peruanas, argentinas, chilenas, donde estemos.